Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Ya estamos en la segunda conferencia sobre el origen de la vida. Estamos estudiando el origen de la vida desde el punto de vista de no occidental, la cultura no occidental, y por medio de su marco bíblico. Y entendido, para entender el marco bíblico por medio de la misma cultura no occidental. Lo que estamos tratando es entender nuestro proceso de pensar y cómo pensamos y cómo cuando nosotros pasamos otras culturas, visitamos otras culturas, nos damos cuenta inmediata que estamos en otra cultura, porque cosas funcionan diferente y la gente piensa en una forma diferente. Tenemos 25 años de entender y tratar de acomodar esta diferencia para poder comunicar en una manera más efectiva. Lo que hemos hecho para comunicar es un visual de una casa y como lo de abajo en punto que es cero, pero es el Weltbild, que es la experiencia de la persona particular, que esta experiencia influye en su forma de pensar. Y eso es lo que dice Stephen Jay Gould en número 1, para él es la cultura. La cultura influye. Cultura quiere decir, viene de cultivar. Entonces cultivamos una manera distinta de entender el mundo, de ver el mundo y procesar la información del mundo. Y luego, número 1 es, por medio de la cultura tenemos tendencias de poder, de escoger nuestra fuente de conocimiento confiable. Entre las 4 fuentes de intuitiva, de autoritario y la lógica y el empírica, los 4 diferentes fuentes. Y entonces las tendencias es escoger una fuente que corresponde a la tendencia de la cultura. Y luego desde la fuente nosotros conseguimos las creencias básicas. Entonces, si escojo una fuente intuitiva, mis creencias van a venir de dentro de mí, basado en la emoción, del pensamiento, en lo que siento que es correcto. Y luego, si escojo como la lógica, entonces mis creencias van a estar basadas en la razón o la lógica humana, entonces en el marco humano. Si escojo entonces empírica, entonces mis reglas van a estar basadas en lo que veo, lo que toco, lo que palpo. Ese será entonces mi base de mis creencias, y no voy a creer entonces en algo lo que no puedo tocar, lo que no puedo. Entonces las diferentes tendencias culturales influyen en escoger una fuente de conocimiento confiable y luego en las creencias básicas, que se llaman, según Stephen Jay Gould, los prejuicios. Y luego las teorías y los hábitos. Vamos a empezar en algunos, en la historia de tiempo pasado, de los principios del pensamiento occidental. ¿De dónde proviene el pensamiento occidental? Provienen de los griegos, de la cultura griega. Y en su tiempo, Grecia era al oeste del mundo antiguo. Entonces era el occidental, hacia la dirección occidental, el oeste del mundo más conservadora. Entonces los griegos empezaron a pensar de una manera diferente, distinta. Y eso es lo que está anotado acá. En su libro, La historia de la filosofía, Brian McGee comenta sobre el cambio de la fuente de conocimiento confiable de los primeros filósofos. ¿Cómo fue cambiado? Ese es en el año 600 antes de Cristo. En aquel tiempo, cuando las diferentes culturas, naciones salieron de hacer guerra con otras naciones, su Dios estaba siempre llevado adelante. Entonces eran culturas muy espirituales, que basaban la victoria de su guerra en base de su Dios. Entonces era un Dios lo que le daba la victoria.
Entonces, ¿qué hicieron los griegos en este mismo tiempo? Los primeros filósofos estaban haciendo dos grandes rupturas con el pasado simultáneamente. En primer lugar, intentaban entender el mundo utilizando su razón, sin apelar a la religión, la revelación, la autoridad, una autoridad externa, o a la tradición. Entonces, ¿qué era uno de los grandes cambios? El cambio más grande para la cultura griega en los 600 años antes de Cristo era de ya no consultar con los dioses, ya no consultar con algo revelado, ya no consultar con las tradiciones de los ancianos. Ya era, ¿qué era? Apelar a utilizando su razón. Entonces, entre las cuatro fuentes, ¿qué era? Okay, rechazó la intuición, rechazó la autoridad externa, rechazó más o menos lo empírica y concentró en la razón humana. Entonces, ¿qué tipo de cambio generó este cambio de fuente? Entonces, lo que va a cambiar son creencias básicas. Y las creencias básicas va a cambiar su forma de ver el mundo, la teoría. Lo que va a cambiar y producir un modelo de cómo las cosas funcionan. En el año 1895 existió un señor que era el encargado de un museo de la historia natural en Chicago, los Estados Unidos. Y él estaba armando algunos de los escenarios y él no tenía muchas publicaciones para poder entregar al público sobre las diferentes exposiciones. Entonces él empezó a investigar y quería publicar un librito sobre la historia de la evolución y pensaban que iban a llegar entonces al Charles Darwin 30 años atrás, 30, 40 años, porque ya estamos en el año 1890 y Charles Darwin publicó en 1859. Entonces era 40 años atrás, él iba a hacer una investigación y publicar un librito para entregar al público. Se cambió el título de su librito y le hizo un poco más grande el libro. Henry Fairfield Osborn, en su libro De los griegos a Darwin, publicado por primera vez en 1894, documenta sobre los primeros filósofos griegos y su contribución al concepto evolutivo. Cuando uno ya tiene una base, un cimiento de conocimiento confiable y escogida, ya va a producir las creencias básicas desde esta fuente. Y con las creencias básicas ya va a empezar a producir una práctica, una forma, una teoría de cómo entender el mundo, un esquema mental. Y por medio del esquema mental ya va a ser un modelo. Ya va a ser un modelo de que los griegos hicieron o empezaron a hacer un modelo científico, un modelo de su existencia. ¿Y cómo era? Tales de Mileto, en el año 600, más o menos, antes de Cristo, creía que el agua era la fuente de toda la vida. Tales de Mileto imaginó entonces que ya el agua era la fuente de toda la vida. El agua es lo que generó la vida. La vida viene del agua. Donde hay agua puede haber vida. Y en la misma entonces sentido hemos mandado varias naves espaciales al Marte buscando agua, porque también Tales de Mileto dijo en el año 600 a.C. que el agua
es la fuente de toda la vida. Su discípulo Anaximanes, en 600, 500 más o menos, entre los dos, propuso que el lodo terrestre, cuando el sol lo calentaba, producía directamente plantas, animales y hombres. Ok, ya tenemos, en lugar de una evolución lenta y gradual por paso a paso, ya tenemos una evolución de más de como golpes, que tenemos el sol calentando la tierra, el lodo, y directamente produciendo plantas, animales y hombres. Ese es el año 500 antes de Cristo. Genófanes, 500 años más o menos, entre los 800 y 500, él dice, la vida creída era un producto de la generación espontánea, la vida de la no vida. Entonces él propuso que la vida proviene de la no vida, que la vida viene espontáneamente por casualidad desde el barro calentado por el sol. Entonces él es lo que propuso la primera vez en el año 400, como la vida creída era un producto de la generación espontánea. Luego Empedócles, en el año 400 más o menos, propuso que el desarrollo de la vida era un proceso gradual. Ya estamos más hacia entonces el pensamiento darwinista, que en lugar de produciendo plantas, animales y hombres al golpe, ya como marxista un poco, ya es más darwinista, que propuso que el desarrollo de la vida era un proceso gradual. Primero las plantas, luego los animales y finalmente el hombre. Las formas imperfectas fueron reemplazadas gradualmente por formas perfectas, por la supervivencia de los más aptos. ¿Qué les parece? Parece como una cita directamente de un libro de biología de hoy día, pero este fue publicado por Empedócles en el año más o menos 400 a.C. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando uno ya tiene su fuente escogida de conocimiento confiable, y si es la razón humana, sistema cerrado, las creencias no cambian. Y la práctica responde a las creencias, y es la misma práctica, es el mismo modelo, producido en el año 400 a.C. Y finalmente tenemos Aristóteles en el año 300 a.C. Él desarrolló el concepto de una sola cadena. Ok, entonces ese es el pensamiento occidental, que es lineal, es singular y es ascendente. Esa es la forma occidental de pensar. Entonces él formó una cadena. Entonces no estaba evolucionando diferentes especies o animales aparte, era una sola cadena. Desarrolló el concepto de una sola cadena de evolución, desde lo más simple hasta lo más compleja, desde el pólipo hasta el hombre. Ok, ya tenemos el concepto de la evolución. Mayormente está documentado. Ese fue documentado. Ese es del libro de Henry Fairfield Osborn. Él lo que documentó las creencias del desarrollo del concepto de la evolución desde lo que él encontró como de principio, pensando que él iba a llegar nomás a Charles Darwin en 1859, pero llegó hasta los griegos, el pensamiento occidental de los griegos tempranos. Está bien. Quiere decir entonces la semilla del pensamiento, del concepto evolucionista es muy antigua. Remota en el pensamiento griego de los filósofos desde el principio de 600 años antes de Cristo, cuando cambiaron ellos la base, la fuente de conocimiento confiable. Entonces cuando uno ya escoge su fuente ya
controla todo lo que de las creencias, desde las teorías hasta las prácticas, hasta el modelo producido. Por eso la fuente escogida es muy importante. En la década de los 1700, ¿qué pasó? Ya hemos aprendido de los griegos 600 años antes de Cristo, pero ya vamos a avanzar hasta el año 1700. ¿Cómo es el pensamiento? ¿Cómo es la creencia? Alrededor de la época del Renacimiento francés, había recetas para generar vida a partir de la no vida. De alguna manera tenemos que entender de dónde proviene la vida. Y hoy en día hay una ley de la biogénesis científica, que biogénesis quiere decir bio-vida, génesis, principio de, es otra vida. La vida proviene de la vida. Pero aquí tenían en 1700 otra receta de cómo generar la vida. Porque Tales de Mileto dijo, la vida proviene del agua. Si uno está en sistema cerrado, no puede salir del sistema para buscar el origen de la vida. La vida tiene que originarse adentro del sistema cerrado. ¿Y cómo es? Entonces, en los 1700 hubo entonces recetas para generar la vida. Una receta consistía en tomar una camisa vieja y sudorosa y vadearla en la esquina de un granero y luego agregarle maíz. Una camisa sudada, sucia, echarlo en el rincón de cualquier lugar afuera y añadirle trigo, maíz y esperar 21 días. ¿Y qué es lo que va a producir espontáneamente? Ratones. Eso ha sido probado. Entonces, esa fue una receta de cómo generar ratones en los 1750, por allá. En 100 años después, 1859, la Academia de Ciencias de Francia patrocinó un concurso que premia al mejor experimento que prueba o refuta la teoría de la generación espontánea. Esa es la idea de lo que la vida proviene naturalmente en sistema cerrado de la materia no viva. Entonces patrocinó ya Francia, la Academia de Ciencias, para aprobar o refutar de una vez la creencia de la generación espontánea, que empezó con Tales de Mileto en el año 600 antes de Cristo. Ya estamos en el año 1859. Seguimos refutando, probando cuál es la verdad. ¿Es verdad que la vida proviene de la no vida o no? ¿Qué pasó? Louis Pasteur ganó la competencia, demostrando que la vida solo proviene de otra vida, no de la no vida. Se demostró que la generación espontánea de la vida es una creencia errada, es una creencia muerta en el agua. El agua no produce la vida menos que haya vida sembrada en el agua. Entonces, él ganó la competencia, Louis Pasteur, diciendo que la generación espontánea no sirve, es una creencia errada, que no es verdad. Pero si uno tiene sistema cerrado, ¿cuáles son sus opciones? Aceptar lo que dijo Louis Pasteur, porque él era creyente bíblica. Él creó en Dios creador. Entonces, para él, para refutar la creencia, no era problema, porque él no era creyente en sistema cerrado. Él era creyente en Dios. Pero se molestaron otros que tenían otra creencia en sistema cerrado. Para tener sistema cerrado no hay otra opción. Hay que mantener la generación espontánea de la vida. En 1883, Friedrich Engels
en Dialectos de la Naturaleza, escribió: los experimentos de Pasteur en esta dirección son inútiles. Para aquellos que creen en su posibilidad, él nunca podrá demostrar la imposibilidad con estos experimentos solo. Pero son importantes porque proporciona mucha iluminación sobre estos organismos, su vida, sus gérmenes, etc. Y ahora, ya estamos entrando para entender cómo funciona la ciencia y diferentes modelos. Cada uno funciona sobre una fuente escogida de conocimiento confiable. Desde la fuente de conocimiento confiable salen las reglas, creencias básicas que regula todo lo demás de la casa y del modelo, lo que está arriba. Entonces, Friedrich Engels dijo: no importa los experimentos de Louis Pasteur. ¿Por qué? Porque por los que creen en la posibilidad no pueden mostrar por experimentos su imposibilidad. Entonces, todo es posible por todos creyentes. Todos somos creyentes. Aunque si uno es materialista, si es marxista, si es lo que sea, es creyente en las reglas y en las creencias básicas de aquella, y tiene que hacer funcionar el sistema dentro del sistema cerrado. Yo soy creyente, pero creyente en Dios, creyente en milagros, creyente en el marco bíblico, pero igual somos creyentes. Los dos somos creyentes. Unos que creen que Dios no existe, otros creen que Dios existe, pero somos creyentes. Y la evidencia no se cambia, porque la evidencia es interpretada por el marco, por la teoría, por el esquema mental. La evidencia es el producto de la interpretación de alguien. Entonces, ninguna evidencia debería cambiar mi creencia. Lo que tiene que cambiar primero es mi creencia y luego va a cambiar mi forma de entender la evidencia. Entonces, ese es cómo funciona la ciencia. La ciencia funciona en base de reglas, en base de creencias básicas, en base de un modelo, lo que tiene métodos, que tiene creencias básicas y tiene fuente de conocimiento confiable. Ese es el propósito de la serie, es para poder entender cómo funciona el pensamiento y que no seamos nosotros llevados por cualquier ola, cualquier creencia, cualquier evidencia publicada. Es porque somos seres humanos, somos personas con personalidades y que interpretamos, percibimos en maneras distintas el mismo mundo. Y tenemos que tener cuidado en aceptar la interpretación de otra persona en que tenga otras reglas, que tenga otras creencias básicas de las mías o suyas. Entonces lo que es para discernir entre los diferentes científicos y modelos científicos para entender sus reglas, entender de dónde provienen, para poder entender si yo apoyo o no sus publicaciones, sus resultados. Somos Tim y Holly Nikist. Puede comunicar con nosotros por medio de correo electrónico, cual es thn.academia@gmail.com. Ese es número 2, el origen de la vida desde el marco bíblico interpretada por la cultura no occidental. Gracias por acompañarme, espero verlos en el próximo. Hasta luego.